Buenas tardes muchachos, este video tiene que ver con el método de Newton. El método de Newton también es un método para hallar raíces de funciones y bueno, utiliza básicamente lo que es la definición de derivada, la definición formal de derivada. Entonces, eh, ahí como aparece en el pizarrón, en la parte superior, dice definición de derivada. No es necesario que lo recuerden, pero bueno, lo escribo para aquellos que alguna vez vieron la definición de derivada. Esta es una de las definiciones de derivada. Consideramos una función. eh, en teoría, eh, para que exista la derivada en un punto, el límite debe de existir, pero bueno, supongamos que ya tenemos una función que sabemos que es derivable, entonces únicamente tendríamos que aplicar esta definición de derivada, este límite. La derivada en un punto, en el punto x0, se define como este límite. Ahora, si recordamos la noción intuitiva del límite, sabemos que lo que esto significa es que cuando la x se acerca al x0, entonces estos valores, este cociente que está aquí, se acerca a este valor que es lo que llamamos la derivada. Eso lo escribo aquí abajo en palabras. Decimos que si x está cerca de x0, entonces este valor, este cociente, estará cerca de f' de x0. Al hablar de el concepto intuitivo del límite, eh, vemos estas relaciones de cercanía y bueno, podemos deducir que si el x está suficientemente cerca del x0, entonces estas dos cosas, lo que es la derivada en el punto x0 y lo que es este cociente, se parecen, es decir, son casi iguales. Porque pues esto proviene, repito, del concepto del límite. Ahora, este es un símbolo de semejanza, bueno, de equivalencia, de que son casi iguales, no exactamente iguales, pero se parecen como números. Esto es un número, esto es otro número. Entonces, si estos dos se parecen, yo despejo a f de x y obtengo esto que está aquí. Ahorita olviden la igualdad a cero. En realidad lo único que ahorita me interesa es que la f de x se parece a esto que está aquí. Ese concepto aparece a partir del concepto de derivada, como aquí estamos viendo, pero también puede aparecer como el polinomio de Taylor de primer grado. Eso que está ahí es el polinomio de Taylor de primer grado. Y de otras maneras, sería la línea recta de primer orden interpolante para la función, etc. Hay muchos conceptos de donde se puede obtener esto, pero esta es la manera, digamos, más rápida. O la primera relación directa que tenemos con la derivada en métodos numéricos. Entonces, repito, lo que aquí estamos diciendo es que la función f de x se parece a esta función, bueno, a esta expresión que está aquí del lado derecho. Y bueno, gráficamente, ¿qué es lo que esto significa? En realidad, esta, que es esto que está del lado derecho, es precisamente la recta tangente. La recta tangente en el punto x0 a la función f. Esta función es la función f. Este es el punto x0. Y esta expresión que está aquí es precisamente la recta tangente que pasa por x0. La recta tangente a la función f que pasa por x0. Entonces, repito, se puede obtener de muchas maneras, incluso cuando se define recta tangente, también de ahí sale, se obtiene esa expresión utilizando la derivada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, miren, esta es la función, esta es la raíz que nosotros estaríamos buscando, y lo que se hace en el método de Newton es calcular la tangente en un punto x0, y esta va a ser la aproximación a esta raíz. O sea, este puntito que está aquí es la aproximación de la raíz. Obviamente aquí se ve lejos. Observen que si tomáramos el x0 más cercano a la raíz y calculáramos la tangente, obtendríamos una mejor aproximación. Eso es precisamente el método de Newton. Mientras más cerca está el x0
bueno, el x del x0, o sea, en este caso el x0 de la raíz, mucho mejor es mi aproximación que voy a obtener a la raíz utilizando esta recta tangente. Entonces, como este punto de aquí es precisamente la aproximación a la raíz, lo que yo necesito es calcular la raíz de esta recta tangente. Por eso es que aquí lo igualamos a 0. Esta recta la igualo a 0, despejo a x y obtengo este valor que está aquí. Este x 0 menos f de x0 entre f' de x0 es precisamente esta raíz para la recta tangente, que es la aproximación a la raíz que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué se hace en el método de Newton? Bueno, agarramos un punto x0, calculo la recta tangente, despejo la raíz de esa recta tangente y ese va a ser el x1. Elegir un punto x0, x1 será x0 menos f de x0 entre f' de x0, ese va a ser x1. Este sería mi x1, mi primera aproximación. Con este punto vuelvo a calcular, aquí no lo dibujé, pero básicamente sería calcular la recta tangente, calcular la raíz de esa recta tangente y esa va a ser x2. ¿Cómo se va a hacer eso? Es el mismo proceso, pero ahora en lugar de considerar a x0, considero a x1. Es decir, que x2 es x1 menos f de x1 entre f' de x1. x3 será esta misma expresión, pero en lugar de x0 y x1, poner a x2 y así sucesivamente. Recuerden que lo que hacemos en estos métodos es obtener una sucesión. Empezamos con un punto, aplicamos algún tipo de método y obtengo una primera aproximación, con esa obtengo otra aproximación y así sucesivamente. Entonces, en general, el método de Newton se puede escribir de esta forma. Observen que si pongo k igual a 0, aquí quedaría x1 igual a x0, f de x0 entre f' de x0, que sería esta expresión. Cuando pongo k igual a 1, aquí sería x2 igual a x1 menos f de x1 entre f' de x1, que sería esta expresión, y así sucesivamente. Esta es la expresión general del método de Newton. Es un proceso iterativo. Basta con que pongamos esa expresión y vayamos cambiando el valor del xk, x0, x1, x2, para ir obteniendo la secuencia, la sucesión que se va a aproximar a la raíz que estamos buscando. En teoría, ¿verdad? El x0 es un valor que está próximo a la raíz y el x1 estará más cercano. Vean, en este dibujito, este sería mi x0, este sería mi x1. El x0, el x1 está más cercano que el x0 a la raíz. El x2 estará más cerca, el x3 más cerca y así sucesivamente. Obtenemos una sucesión que se está aproximando a la raíz. Eso es en teoría, porque obviamente no hay ningún método infalible, muchos métodos fallan. El método de Newton es un excelente método para calcular una raíz, pero obviamente a veces tiene fallos. Eso depende de dónde se elige el punto inicial y qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer. Recuerden, ya tenemos un teorema del valor intermedio que me dice dónde va a estar una raíz. Voy a intentar hallar un punto no tan alejado, es decir, si yo tomo un intervalo de valor de 10, digamos de 0 a 10, es probable que la raíz esté lejos del valor que yo tome entre 0 y 10. Entonces lo que vamos a intentar hacer es tomar un intervalo suficientemente pequeño, digamos de tamaño 1 o de tamaño 2, para garantizar que mi primera aproximación esté suficientemente cercana a la raíz y garantizar que el método de Newton converja. Repito, a veces los problemas que tiene el método de Newton es porque la aproximación inicial, el x0, el primer punto con el cual empezamos este método, no está suficientemente cerca de la raíz. Al estar alejado, de pronto podemos hacer que el método de Newton haga cosas que no queremos, es decir, que no se aproxime a la raíz, sino que se vaya a otro lado. Ese es
un problema. Es por ese motivo que el método de Newton se llama un método local, es decir, depende de la elección inicial del x0. En el caso del método de bisección, que fue el método anterior, pues no importaba el método del intervalo. Como tomábamos el punto medio, al final íbamos a garantizar la convergencia del método. En el caso del método de Newton hay que tener un poquito de cuidado y eso se logra considerando, repito, el intervalo inicial pequeño para garantizar que nuestra primera aproximación que elijamos esté suficientemente cerca de la raíz y garantizar la convergencia del método de Newton. Entonces hay que recordar esta expresión que está aquí, ¿verdad? O esta es suficiente. Nada más hay que recordar que aquí vamos a ir poniendo, ¿verdad?, las sucesivas aproximaciones que obtengamos partiendo de un punto inicial y veremos que este método converge a la raíz deseada. Saludos, muchachos.